¿Cuántas veces ha querido responder una pregunta de la persona con la cual estudia la Biblia y usted no logró proporcionar la respuesta acertada? ¿Qué dice la Biblia? Con frecuencia, aquellas personas que recién inician el estudio de las Sagradas Escrituras se encuentran con numerosas interrogantes. Algunas por falta de conocimiento bíblico y otras por prejuicios e interpretaciones erróneas de diferentes fuentes de información. Un número creciente de nuestros hermanos está dando estudios bíblicos a una cantidad cada vez mayor de personas interesadas en conocer la palabra de Dios. Muchos de ellos, por no haber tenido una preparación teológica adecuada, se encuentran con dificultades para responder algunas de estas preguntas. Confiamos que estas respuestas, bíblicamente bien documentadas, puedan ayudar al gran ejército de laicos que difunden la palabra de Dios con su mensaje de salvación a las almas sedientas que anhelan encontrar paz para su vida y la esperanza cierta de la vida eterna. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué tal, mis queridos hermanos y amigos? Tengan un excelente día. Nuevamente estamos aquí listos para traer a ustedes otra respuesta a una de las preguntas que se nos han hecho llegar. Y en esta ocasión vamos a ver los textos de Colosenses 2, 14 al 17. Este es un texto que se utiliza mucho para decir que la ley de Dios, por supuesto, fue clavada en la cruz y por lo tanto, pues no es necesario observar el sábado. Bueno, vamos a leer primeramente lo que dice Colosenses 2, 14 al 17. Dice de la siguiente manera, vamos a leerlo primeramente en la versión Reina Valera y después lo estaremos leyendo en otras versiones para poder entender un poquito mejor lo que dice realmente este pasaje. Colosenses 2:14 en la versión Reina Valera del 60. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, lunas nuevas o días de reposo. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Y la Nueva Versión Internacional dice de la siguiente manera, y anular la deuda que teníamos pendiente por los requisitos de la ley. Él anuló esa deuda que nos era adversa, clavándola en la cruz. Desarmó los poderes y a las potestades y por medio de Cristo los humilló en público al exhibirlos en su desfile triunfal. Así que nadie los juzgue a ustedes por lo que comen o beben o con respecto a días de fiesta religiosa, de luna nueva o días de reposo. Todo esto es una sombra de las cosas que están por venir. La realidad se halla en Cristo. Bueno, mis queridos hermanos y amigos, si la ley de Dios hubiese sido clavada en la cruz, entonces no solamente el mandamiento del sábado quedaría anulado, sino también los otros 9 mandamientos. Es evidente que eso no ha sucedido, porque en todas las iglesias cristianas todavía se enseña que hay que respetar esa ley. Al no guardar el sábado, se explica que el día de reposo se cambió al domingo, con lo que se admite que el mandamiento del reposo semanal todavía permanece. Por otro lado, el mismo apóstol hace referencia a la ley de Dios en todas sus epístolas, lo cual refuta o rechaza la idea de que para él como dice la mayoría, estuviera abolida. Notemos algo que es muy interesante en esta epístola a los colosenses. Señala como pecados que hay que abandonar a la fornicación, a la idolatría, a la blasfemia y a la mentira. Pecados que son señalados, por supuesto, por la ley de Dios. Esto lo encontramos en los capítulos 3, versículos 5 al 9. Además, conviene recordar que los 10 mandamientos están citados directa o indirectamente en todo el Nuevo Testamento, lo cual señala la permanencia de la ley de Dios. El principal propósito del apóstol Pablo al escribir el capítulo 2 era refutar o rechazar enseñanzas fundadas, como lo dice en el versículo 8, en filosofías y huecas sutilezas según tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, con culto a los ángeles, y que esto era fruto de una mente carnal. O sea, había
un aparente esfuerzo de algunos en conciliar las enseñanzas apostólicas con doctrinas judaicas, helenistas y paganas, pero pues no era según Cristo, sino en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres. Es por eso tan importante que nosotros veamos el contexto. Notemos además que después de advertir el error de estas doctrinas presentadas por los falsos maestros, el apóstol presenta la personalidad divina de Cristo en los versículos 9 y 10. Y su obra, por supuesto, de redención por el poder de Dios que lo levantó de los muertos. Razón por la cual, pues vosotros, dice, están muertos en pecados. Os dio, dice, vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, según el versículo 13. Bueno, con esto en mente, llegamos al versículo 14, donde dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, según la versión Reina Valera 60. Pero la versión Torres Amat nos dice, y cancelada la cédula del decreto firmado contra nosotros. Esa cédula, hermanos, o acta de decretos que había contra nosotros, ¿eran los 10 mandamientos de la ley de Dios? Sería imposible admitirlo, por lo menos por 2 o 3 razones. Bueno, la primera razón, los 10 mandamientos no son decretos contra nosotros, sino que son preceptos de una ley santa, justa y buena, como lo declaró Pablo en Romanos 7:12, cuya obediencia, por supuesto, significa bienestar y felicidad, por lo que ningún mandamiento está contra nosotros. La segunda razón sería el mismo apóstol que recuerda el perdón de todos los pecados por Cristo en Colosenses 2:3, 2 veces aclaró a los romanos que donde no hay ley, tampoco hay pecado. Por lo tanto, si hay pecados que perdonar, es porque hay una ley que lo señala. Concluimos entonces, hermanos y amigos, que el acta de los decretos que había contra nosotros y que fue clavada en la cruz, tiene que ser otra, pero de ningún modo la ley de Dios. De lo contrario, pues la contradicción del apóstol sería evidente, pues por un lado reconocería la permanencia de la ley de Dios y pues por otro la estaría anulando. Y la tercera razón, esto resulta interesante, la palabra griega traducida como acta o cédula en el versículo 14 es heirografón. Primeramente quiere decir contrato escrito o certificado de deuda. Esto es el resultado de alguna transgresión, o también quiere decir libro con registro de pecados, usado para la condenación del transgresor. Esto nos ayuda a entender que lo que fue clavado en la cruz fueron los registros de nuestros pecados, que estaban contra nosotros, condenándonos a muerte. Esa era la obra cumbre de Cristo Jesús, cuando en Juan 1:29, Juan el Bautista declaró, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Su obra no era quitar la ley de Dios, sino el pecado, que es la transgresión, por supuesto, de la ley. Por lo tanto, Cristo clavó en la cruz el heirografón, o sea, el registro de nuestros pecados, o el certificado de nuestra deuda de pecados que había contra nosotros, que nos era contraria. Así cumplió la promesa. Yo soy el que borro tus rebeliones, según Isaías 43:25. De ese modo, destruyó el heirografón, o sea, las evidencias de nuestros pecados. Cristo despojó a los principados y potestades, los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz, según Colosenses 2:15. En efecto, el acusador de los hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche, fue derrotado y descubierta su falacia, o sea, sus mentiras. La versión popular, Dios habla hoy, presenta así los versículos 14 y 15. Dios canceló la cuenta que había contra nosotros y que nos condenaba por sus requisitos legales. Puso fin a esa cuenta, clavándola en la cruz. Cristo, al morir en la cruz, venció a las autoridades y poderes espirituales y los humilló públicamente, llevándolos como prisioneros en su desfile victorioso. Bueno, habiendo quedado claro que lo que fue clavado en la cruz no fue la ley de Dios, sino todos los registros de nuestros pecados perdonados por la muerte de Cristo y por lo tanto simbólicamente clavados en la cruz, la próxima semana estaremos hablando de los versículos 16 y 17, ya que hoy tristemente se nos ha acabado el tiempo. Que el Señor te bendiga. Y esto fue ¿Qué dice la Biblia? Para más información, preguntas o estudios bíblicos, puede contactarnos a ¿Qué dice la Biblia 07@gmail.com? ¿Qué dice la Biblia 07@gmail.com? O también en Facebook, en la página de ¿Qué dice la Biblia? Y por WhatsApp al +1 903 253 4819. Que Dios le bendiga.